El texto de hoy es Salmo 132. Quería elegir un texto del Antiguo Testamento para honrar la herencia judía de Steve. Este salmo es un canto de celebración sobre la fidelidad de Jehová y parece apropiado para una ocasión como esta. Además, es un pasaje que puede resultar un poco misterioso a un lector casual si no entiende su contexto, y me encanta explicar pasajes como esto. Y escogí Salmo 132. Es el 13º salmo de una serie de 15 salmos que son agrupados en la palabra de Dios. De Salmos 120 a 134, obviamente van juntos como una colección. Un pequeño cancionero de coros ahí dentro del gran himnario israelita del Antiguo Testamento. Y está claro que estos 15 salmos están destinados a mantenerse juntos porque todos ellos tienen etiqueta cántico gradual y son los únicos salmos en todo el Salterio con esa inscripción. La mayoría de ellos son cortos, coros fáciles para memorizar y varios temas los unen a todos. La mayoría de ellos mencionan Jerusalén, Sión, el templo o sobre la adoración. Mayoría de los eruditos del Antiguo Testamento creen que este pequeño grupo de 15 salmos es una colección de coros que cantaban los peregrinos en el camino a Jerusalén para las principales fiestas. Esos salmos preparían los corazones de los peregrinos en su camino para adorar a Dios y también mantenía el grupo junto. Y los temas de esos salmos reflejan ese diseño. Son canciones para una peregrinación al templo. 14 de 15 salmos de peregrinos son coros cortos de no más de 9 versículos. 3 de los últimos 4 salmos de esta colección solo tienen 3 versículos. La colección completa tiene un promedio de solo 6 versículos cada uno. Esto tiene sentido dado que los coros estaban destinados a ser cantados por grupos que incluían a niños de 12 años. Porque los niños iban para el bar mitzvah por la primera vez. Y estos coros hebreos son como las canciones que cantaban como nosotros cuando íbamos al autobús, cuando íbamos al campamento de junto, pero esas canciones no son simples. Los temas son fuertes y reverantes, nada como las canciones como el padre Abraham tuvo muchos hijos. Los 15 salmos son adoradores y bíblicamente instruivos. La mayoría de estos 15 salmos son de celebración. Son canciones alegres con temas edificantes. Algunos son coros de alabanza y llenos de alegría. Incluso los que no son alegres celebran la gracia de Dios en respuesta de un dilema humano. Son canciones sencillas, fáciles de recitar en memoria o cantar sin mirar a un himnario. Y todos los salmos preparan el corazón del peregrino para encontrarse con Jehová en Sión. Como dije, la mayoría de ellos mencionan a Sión, la ciudad de Dios, o cantan sobre el templo o algo específico de la habitación de Jehová. Pero nuestro salmo de hoy, Salmo 132, resalta de todos. Por un lado, es el salmo más largo de la colección, con 18 versículos. Es el doble de largo que el segundo más largo de estos salmos peregrinos. Salmo 122 ocupa el segundo con 9 versículos. Salmo 132 no solo es el más largo de los 15, también es el más profundo. Y es difícil de resumir. Podrías verlo como un himno de 2 partes.
La primera parte de una oración en los versículos 1 al 10, segunda parte de la respuesta a esa oración, versículo 11 al 18, o se puede resumir en tres partes. La primera parte, versículo 1 al 5, el deseo de David encontrar un lugar permanente para Dios, o el 2, versículos 6 al 10, celebran la restauración del arca de pacto a ese lugar permanente en Sion. O versículos 11 al 18 afirman la fidelidad de Dios para mantener su pacto. Le mencioné la dificultad de resumir este salmo a mi amigo y copastor Mike Riccardi una vez mientras estábamos almorzando, y él me comentó que le dije, estoy estudiando este salmos, y le dije, estoy tratando de ver cómo poner la resumen, y él me dijo, lo puede hacer en dos partes, en tres partes, y él me dijo, una división de 3 puntos encajaría mejor con mi estilo en vez de dos, y tiene razón en eso. Me gusta la simetría de números impares. Tal vez sea mi vista trinitaria o simplemente un viejo hábito, pero casi 95% de mis sermones tienen 3 puntos. Y mientras miro este salmo, no puedo dejar de verlo como un drama de 3 partes. El primer acto, el enfoque es David y su deseo en construir un templo para el Señor. El segundo acto se centra en el arca del pacto, el símbolo principal de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el tercer acto, el enfoque se vuelve hacia Dios, recordándonos que Él es fiel, soberano, y cualquier promesa o decreto que haga se cumplirá. El punto del Salmo es que la fidelidad de Dios tapa o empequeñece nuestra fe. Incluso la fe del creyente más devoto no es nada comparada con la fidelidad de Dios. Él siempre hace mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. No importa cuán dedicados pensemos que somos a Dios, no importa cuánto queremos servirle o hacer por Él, todos nuestros esfuerzos serían en vano si Él mismo no estuviera en la obra. Esto es el tema de otro salmo peregrino, de Salmo 127:1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano ve la guardia. En otras palabras, nada puede tener éxito o ser bendecido si Dios no está en ello. Por lo tanto, Dios mismo merece todo el crédito por todo lo bueno que ocurre, incluyendo las cosas buenas que podamos hacer. Después de todo, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Quiero enfatizar que mientras celebramos el 40 aniversario de Steve Kreloff, conozco a Steve lo suficiente bien como para saber que él enfatizaría que este día ponga la grandeza de Dios y no lo de Steve. 40 años, para cualquier pastor permanecer en un lugar es algo que no se escucha. Y honor a quien se le debe honor. Queremos honrar a Steve y Michelle por su fidelidad de largo plazo. Pero incluso mientras hacemos esto, no podemos perder de vista el hecho de que la propia fidelidad de Dios es la causa de todo lo bueno que sucede. Incluso cuando somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. Es eso, en énfasis, que necesitamos recuperar en la iglesia si vamos a alcanzar a una generación narcisista. Tú y yo y nuestra fe no son el enfoque de la alabanza. Toda la gloria debe ir a Dios y su fidelidad. Y ahí es donde nos señala el Salmo 132. Así que vayamos ahí. Aquí está el trasfondo de este salmo. Desde la historia del Antiguo Testamento, usted sabe que David fue el primer rey fiel que se sentó en el trono de Israel.
Él fue el padre de la dinastía que estableció el linaje y el conducto real a través del cual vendría el Santo de Israel, el Redentor, el Mesías Cristo. El camino hacia el trono no fue fácil para David. De hecho, la fundación de un trono y reino en Israel tenía dificultades desde el primer día. Israel no tuvo rey ni líder oficial desde el momento en que se fundó la tierra prometida hasta el tiempo de Samuel. Eso fue más de 300 años durante las cuales no hubo un gobernante sobre Israel más que Dios mismo, y los únicos comandantes humanos fueron jueces que se levantaron y dirigieron. Había 15 o 16 de ellos, dependiendo si cuenta a Débora y Barak por separado. Los jueces no fueron elegidos ni designados ni ungidos ceremonialmente para ningún cargo magisterial. Eran solo hombres o una mujer, Débora, que saltaron a fama y lideraron en virtud de su fuerza e influencia. Y la mayoría de los jueces eran personas con graves defectos. La falta de estructura no eran personas por su fidelidad. Y la falta de la estructura gubernamentales o de liderazgo fue desastroso y caótico para Israel. Recuerde lo que dice en Jueces 17:6, dice de ese periodo de historia: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. De hecho, esas mismas palabras se repiten al final de Jueces. Esto es lo que resumen el tiempo de los 300 años en el Antiguo Testamento. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En Jueces 21:25. Y cuando la época de los jueces estaba llegando a fin, los filisteos, las cosas fueron mal y el arca de pacto fue tomada por los filisteos. No estamos hablando del arca de Noé, por supuesto, esta era el arca de madera que simbolizaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Hebreos 9:4 dice 3 elementos que estaban en el arca: una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ten eso en mente. Estos 3 símbolos históricos de la provisión, el poder y la pureza de Dios se guardaban en el arca. Y sabemos que las tablas del pacto eran 2 tablas de piedra en la que estaban escritas los 10 mandamientos, escritas con el dedo de Dios, escritas por Dios en Éxodo. De modo que el arca era el mueble más sagrado del tabernáculo. Primera de Samuel 4 describe cómo Israel perdió el arca. Mientras los hombres de Israel en la época de Elí iban a la batalla contra los filisteos, ellos pensaron de llevar la arca a la batalla. Trataron el arca como un pato de conejo, pensando que les iba a dar la victoria en la batalla, pero en cambio fueron total y completamente derrotados. Los 2 hijos malvados de Elí murieron en la batalla y el enemigo tomó el arca del pacto. Y cuando Elí oyó que los filisteos tenían el arca, se cayó de la silla, se desnucó y murió. Todo esto en el mismo día. Y así también la nuera de Elí tuvo un bebé y ella muere cuando dio a luz y nombra a su hijo Icabod, significando traspasado es la gloria. Y así la época de los jueces llega un trágico final. O al menos en ese punto comenzamos la transición a una nueva época de la historia de Israel. Samuel es sucesor de Elí como sumo sacerdote y líder de facto a la nación. Se convierte en el último y uno de los mejores en esa línea de 15 jueces. Y él era el mejor. Pero la gente demandaba un rey. Además, querían a Saúl.
no porque era un hombre espiritual o un hombre de carácter fuerte, un líder capaz, sino principalmente porque era el joven más alto y más guapo de todo Israel. Esa es una forma estúpida en elegir un rey, pero no, no es peor en la forma en que los americanos eligen a sus políticos, ¿verdad? El que se mire mejor, ese vamos a votar. De todos modos, Samuel unge a Saúl. Saúl falla completamente como rey y finalmente Dios mismo elige y nombra a David como rey. En 1 Samuel 13, versículo 13 al 14. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, porque tú no has guardado lo que Dios te mandó. Entonces David está ungido, pero no está inaugurado, porque aunque Saúl ha sido dispuesto de Dios mismo, Saúl no se hace a un lado. De hecho, Saúl pasa los próximos años tratando de perseguir y matar a David. David vivió en esos años como fugitivo escondido, viviendo en cuevas como un vagabundo, sin hogar y constantemente cansado. Y así puedes imaginar el alivio que sintió cuando Saúl murió y David finalmente pudo mudarse a su vivienda permanente, un palacio nada menos. El profundo anhelo de David por un lugar de descanso permanente enmarca todo el contexto de nuestro salmo. Así ten esto en cuenta. Ahora, cuando David finalmente ascendió al trono de Israel, el país estaba en un estado de desorden espiritual. Saúl no había sido fiel a su llamado y Israel todavía estaba luchando por recuperarse del caos moral y la sequía espiritual que había dominado a toda la nación desde la época de los jueces. Cuando David ascendió al trono, inmediatamente comenzó a poner las cosas en orden y mientras construía la ciudad de Jerusalén como la capital y el centro de adoración, una de sus más altas ambiciones, una meta que no se cumplió por completo en la vida de David, fue dar un lugar permanente para Dios en medio de su gente. Nuestro salmo cuenta la historia de cómo David buscó cumplir ese objeto. Si aún no está allí, vamos a Salmo 132. Veámoslos. Otra nota. Nadie sabe con certeza cuándo se escribió ese salmo o quién lo escribió. Walt Kaiser cree que fue escrito para conmemorar la finalización y la dedicación del templo, el punto culminante de la instalación del arca de Dios en su casa recién construida. Y me inclino a estar de acuerdo con esto. Eso encaja perfectamente con el contexto. De hecho, ese día histórico se describe en detalle en Segunda de Crónicas 5, de los capítulos 5 al 7. Y los temas de ese salmo se adaptan mejor a ese evento que cualquier otro momento en la historia de Israel. Incluso hay algunas referencias a ese día en este salmo y te lo mostraré antes de que terminemos. Pero esto es lo que podemos ver del texto. Una celebración y conmemoración del templo, el arca, el establecimiento del trono davídico. El tema principal es la fidelidad de Dios a las promesas de su propio pacto. Aquí hay un resumen de ese salmo para que pueda verlo mientras leo el salmo. Mencioné ese resumen 3 partes antes, pero quiero hacerlo otra vez. La primera parte, versículo 1 al 5, recuerdan la determinación de David en ver el templo construido. La segunda parte, versículos 6 al 10, dan un relato de la recuperación del arca de la tierra de los filisteos.
Y la tercera parte, versículos 11 al 18, celebran la certeza de que todas las promesas que Dios le hizo a David se cumplirán, comenzando con las promesas centrales del pacto davídico. Hay importantes tonos mesiánicos en el pacto de Dios que hizo con David. Entonces, cuando leemos en los dos versículos finales, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Esa promesa que extiende hasta David y más allá. La expresión mi ungido es una expresión mesánica. En el contexto hebreo, la palabra ungido es mishak, la palabra hebrea para Mesías. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que se usó en la época de Jesús, la palabra Christos literalmente significa Cristo. La promesa del Jesucristo está en este Salmos. La promesa del éxito eterno se encuentra verdadero y final en el cumplimiento de la victoria de Cristo sobre Satanás, sus dominios y todo su grupo en la rebelión cósmica. El lenguaje que se usa aquí recuerda la promesa del Evangelio. Porque el Evangelio nos asegura que los pecadores que vienen a Cristo como penitentes en busca de su perdón, están vestidos con la propia justicia perfecta de Cristo. Pero aquí vemos que aquellos que rechazan, aquí lo vamos a leer, pero también miramos los que rechazan a Cristo, rechazan su llamado al arrepentimiento y siguen siendo sus enemigos. Finalmente serán vestidos con una túnica de eterna confusión o vergüenza. Yo sé que fue una introducción muy larga y me disculpo por eso, pero quiero que leamos ese salmo en contexto. En Salmo 132, cántico gradual. Acuérdate, oh Jehová, de David y de tu aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueños a mis ojos, ni a mis párpados, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos prostraremos ante él, estrado en sus pies. Levántate, oh Jehová, en lugar de reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se visten de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se rectará de ello, y de tu descendencia pondré sobre tu torre. Y si tus hijos guarden mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, lo quiso por habitar. Ese es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré retoñar el pobre de David y he dispuesto lámpara al ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. De modo que el salmo comienza con una oración para Dios. Acuérdate diciendo, acuérdate de David y toda su aflicción, y termina con una expresión de certeza de que Dios cumple sus promesas. En cierto modo, este salmo es una oración que contiene su propia respuesta. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre el efecto de esos años que David pasó en el exilio cuando huía de Saúl? Como lo dejó con un anhelo a una habitación permanente, incluso sobrepasando el deseo de David que Dios hiciera su habitación permanente en medio de su pueblo.
Así que David se propuso en ver una casa construida que fuera adecuada para Dios. Esto es lo que él hace ese voto. Y quiero que vea eso. Coloque un marcador en ese salmo y vayamos a 2 Samuel 7, versículo 1 al 3. 2 Samuel 7, versículo 1 al 3. En el principio dice, aconteció que cuando ya el rey David habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Dios no había pedido esto. 2 Samuel, versículo 4. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has edificar casa? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que salimos de Egipto, sino andado en tienda y en el tabernáculo. Y cuanto he andado con todos los hijos de Israel, y he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a pedir una casa de cedro. El Señor no estaba pidiendo una casa. Y él hace un punto, enfatizar otra vez en Isaías 66, 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? En Hechos 7, 48 al 49. Si bien Altísimo no habita en los templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y en Hechos 17, 24 al 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara algo, pues él es quien da toda vida, aliento y todas las cosas. Aquí es el punto. Dios es omnipresente, no puede ser contenido o confinado en un solo lugar. Sin embargo, este mensaje para Natán es instructivo. No es un regaño, no es un reprende a David por querer construir un templo. De hecho, el propósito de Dios es morar entre su pueblo. Además, el significado espiritual y estratégico de Jerusalén era más profundo y mayor de lo que David podría haber imaginado. Entonces, aunque nunca debemos pensar que Dios está confinado a un solo lugar, y aunque David no fue quien construyó el templo, el Señor permitió que David reuniera los materiales y hiciera los planes para un templo. Y sería Salomón que construyera el templo. Ponga su marcador aquí en 2 Samuel 7, porque volveremos ahí de regreso. Vamos de regreso a Salmo 132 y considere ese salmo en esa luz. El día en que Jerusalén finalmente dedicó el templo de Salomón, habían 3 nuevos símbolos físicos que se levantaron como recordatorios en las palabras del versículo 13-14, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, y este es para siempre el lugar de su reposo. Aquí Dios habitará porque el Dios mismo lo ha querido. Entonces, tenemos 3 símbolos de la presencia del Señor en medio de su templo. Primero, el templo; 2, el arca; y 3, el trono de la dinastía davídica. Y cada sección de este salmo presenta una tras otra de esos símbolos. Y cada sección te enseña estos 3 símbolos. Primero el templo, la arca y el trono. Y así lo vamos a ver. Primero vamos a ver los primeros versículos que habla del templo. El versículo 1 menciona todas las aflicciones que David soportó. Esas dificultades comenzaron, por supuesto, con las amenazas de Saúl.
cuando David tuvo que esconderse, vivido durante años como un vagabundo sin ningún lugar para poner su cabeza. Y habla bien de David, en que su pasión era darle a Dios una casa adecuada y no simplemente el disfrutar de la gloria y la comunidad del palacio real. La oración para que Dios recuerde no implica que Dios pueda olvidar. Este es un lenguaje bíblico común que se usa cuando Dios da gracia inusual a una persona o en respuesta a una oración larga y ferviente. Lo miramos eso en Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y lo salvó del diluvio. Génesis 19:29. Dios se acordó de Abraham y perdonó a Lot cuando Sodoma fue destruida. Génesis 30:22. Y se acordó Dios de Raquel y respondió a sus muchas oraciones por un hijo. Éxodo 2:24. Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y libró a Israel de Egipto. Primera de Samuel 1:19. El Señor se acordó de Ana y eliminó su esterilidad. Esa oración para recordar en el favor de David es una súplica apasionada por una respuesta de una oración larga y ferviente de David. Es decir, su deseo de darle a Dios un lugar de honor adecuado en el monte Sión. Aquí parece preocupar a algunos comentaristas de la declaración de los versículos 2 a 5 del devoto que hizo David. Porque si tomas esto en su sentido literal, no es exacto lo que pasó. No hay registro bíblico que David hizo un devoto de no dar sueño a sus ojos ni adormecer sus párpados hasta que el Señor tuviera un templo. De hecho, si David hubiera hecho ese voto, hubiera sido tonto e imposible para cumplir, ya que cualquier templo tendría años para construir y nadie puede pasar tanto tiempo sin dormir. Pero ten en cuenta que esto es poesía. Las palabras aquí es una hipérbole poética. El punto no es expresar lo que sucedió literalmente, sino expresar su anhelo profundo y apasionado con el que David deseaba darle a Dios una casa en Jerusalén. El lenguaje aquí expresa el hecho de que David nunca podría estar a gusto en su casa mientras Jerusalén tuviera un palacio, pero no un templo. Es interesante y no podía descansar hasta que esto pasaría. Es interesante cómo Dios respondió a David cuando David propuso por primera vez la construcción de una casa para Dios. Regresemos a 2 Samuel 7. Mire, al final del versículo 11, Dios básicamente dice, no me vas a construir una casa, pero yo voy a construir tu casa, significando yo voy a prosperar y dirigir a tus descendientes para que ese reino que ahora representas dure para siempre. Esta es la primera expresión detallada del pacto davídico. Aquí es donde Dios hizo las promesas que se presentan en nuestros salmos. Sígame en 2 Samuel 7 del 9 al 16. Acá está Dios hablando. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes. Además, yo fijaré el lugar de mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más serás removido. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual no está hablando de una casa que Dios va a hacer. Él está diciendo establecer una casa de tu linaje. Edificaré casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él el padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres.
Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será establecido eternamente. Esa es una promesa. Esa es una de las expresiones más completas del pacto davídico. Todo es de un sentido único, una promesa incondicional. Estas son promesas de Dios, no un trato que está haciendo con David. No requiere nada de David. Y después que David murió, Salomón ascendió al trono y la primera y más importante señal del cumplimiento del pacto fue el templo de Salomón. Este fue el primer lugar de adoración y sacrificio que era inmóvil en Israel. Antes de esto, el altar, el arca y todos los muebles sacerdotales estaban en una tienda. Era una carpa, pero David siempre anhelaba algo más permanente por el amor del Señor, no como un monumento al orgullo de David, sino como un símbolo de la grandeza de Jehová. Y aunque David ya había fallecido cuando el templo estuvo terminado, esto fue la respuesta a sus oraciones. Y así se cumplió su oración ferviente. Y eso es lo que se celebra inicial en este salmo. En el versículo 6, el salmo da un cambio sin anunciarlo, pero de repente está claro que estamos enfocados en algo más específico que la construcción del templo. Y este objeto es lo que más importante del templo mismo. El único objeto que pertenece en el lugar santísimo. Este es el segundo de nuestros tres símbolos de la presencia de Dios entre su pueblo, es el arca. Versículo 6. Puede ser que estés diciendo, ¿dónde se menciona el arca en el versículo 6? La palabra ni siquiera aparece en ese salmo hasta el versículo 8. Y si tienes ese pensamiento, entonces no estás pensando como un israelita. El arca es lo central del templo y por lo tanto es un elemento importante en todo lo que hemos estado leyendo desde el comienzo de este salmo, porque era el símbolo principal de la presencia de Dios en el tabernáculo. Cuando el versículo 5 menciona una morada para el fuerte de Jacob, todo verdadero israelita entendería que estaba hablando de un lugar permanente para el arca del pacto. Cuando David dijo que deseaba construir una casa para el Señor, todos habrían entendido que estaba hablando de un lugar donde el arco de la arca del pacto finalmente podría ser llevada a descansar. Y cuando vemos el pronombre lo en el versículo 6, es una referencia al arca. Todo lector o cantante judío en este salmo habría entendido la referencia de ese pronombre. Era bien conocido que David había gastado una cantidad de energía y emoción en traer el arca de su largo exilio. Y la procesión jubilosa en la que el arca regresó a Jerusalén por primera vez fue la ocasión en 2 Samuel 6:14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y en esta sección del Salmo, en el versículo 6, es una celebración poética del regreso del arca a la ciudad capital. Espero que conozcas la historia de cómo los filisteos intentaron poner el arca en su panteón nacional. Ellos lo pusieron y se caía y se caía. Pero la ciudad filistea donde se guardaba el arca fue golpeada por un gran pánico, muertes y un brote de tumores. Así que ellos enviaron el arca de regreso a Israel en una carreta. Las vacas
que jalaban la carreta llevaron el arca a un pueblo llamado Bet-Shemesh, donde 70 hombres murieron porque tocaron el arca sin cuidado. Después de eso, el arca fue guardada en una granja en un pueblo llamado Kiriat Jearim durante 100 años. Luego, cuando David intentó por primera vez trasladar el arca de regreso a Jerusalén, los sacerdotes llevaron el arca mal y uno de ellos murió, de modo que el arca permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, el Geteo. Finalmente, David alistó a algunos sacerdotes para llevar el arca de regreso a Jerusalén, como dice en Primera de Crónicas 15:15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las varas, como lo había mandado Moisés. En el versículo 6 parece dar problemas a algunos comentaristas. He aquí dice en Éfrata, lo oímos y lo hallamos en los campos del bosque. Éfrata es el nombre de la región donde se encuentra Belén. En todos los viajes del arca no hay registro de que el arca haya ido a Belén. Y este viaje estaría fuera del camino, improbable. Pero por eso varios comentaristas han dado varias interpretaciones de la palabra Éfrata. Creo que la solución es sencilla. No significa que el arca estaba en Éfrata, significa que David escuchó por primera vez del arca cuando era niño y vivía en Belén. Más tarde, como rey, él descubrió el arca en los campos del bosque. Así que es exactamente como se traduce los campos del bosque. Recuerde que el arca estaba en Kiriat Jearim, que significa la ciudad de los bosques, una ciudad construida en una región boscosa. El punto es que David tuvo un gran interés en el arca durante muchos años, incluyendo un ferviente deseo de que el arca volviera al lugar que le correspondía. El versículo 8 expresa poéticamente el deseo de David nuevamente. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Versículo 10 hace eco de la petición del versículo inicial. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Y por cierto, esta es la razón por la que estoy convencido que este salmo era para celebrar la inauguración del templo de Salomón. Los versículos 8 al 10 de Salmo 632 son eco exacto, una referencia a cruzadas de Segunda de Crónicas 6:41 al 42. Esas son las palabras finales de la oración de Salomón. Mire el texto y sígame en Salmos 132, 8 a 10, mientras yo oro la oración de Salomón en Segunda de Crónicas 6. Dice, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios. Sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Esa fue la oración. Por cierto, recuerde que cité Hebreos 9:4, que dice que el arca tenía 3 objetos: la provisión, el poder y la pureza de Dios. Una rama de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Escucha la descripción del arca después de ese largo viaje desde la tierra de los filisteos, cuando finalmente llega en el templo de Salomón. Vamos a Primera de Reyes 8:6 al 9, dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo.
pero no se podía mirar por afuera. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había dispuesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Aparentemente, allí están las tablas en la arca. Durante la larga estadia de a través de Filistia hasta Kiriat Jearim y de regreso a Jerusalén, el maná y la vara de Aarón fueron removidos del arca y se perdieron. Todo lo que queda ahora eran las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Aún así, esos eran los documentos clave del pacto mosaico y el arca simboliza la presencia de Dios. Para comprobarlo, veamos Primera de Reyes 8:10 al 11. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esa es la dedicación. Entonces, el arca del pacto llega a su lugar de descanso permanente. Ahora, el enfoque de nuestro salmo cambia el tercer símbolo físico de la presencia de Dios en Jerusalén. Es el trono. Este es el trono de la línea davídica. Simboliza el mismo asiento de autoridad cual Cristo gobernará en el reino milenial. Esto será el máximo cumplimiento del pacto davídico. Por cierto, en caso de que alguien se pregunte, yo soy premillenista. Aquí en nuestra iglesia, los ancianos, los pastores y aquellos que enseñan, somos premilenialistas como convicción bíblica. El premilenialismo es la creencia de que cuando Cristo regrese a la tierra, establecerá el trono davídico en Jerusalén y gobernará y reinará sobre la tierra por 1000 años. Puede leer esto en Apocalipsis 20. En Apocalipsis 26 dice que los santos que han muerto vuelven a vivir y reinarán con Cristo por 1000 años. Postmilenialistas creen que Cristo regresará a la tierra después que los santos hayan reinado por 1000 años. Creen que necesitan establecer dominio sobre la tierra para preparar el camino del regreso de Cristo. Y los que conozco, ellos están tratando de transformar nuestra cultura y están tratando de poner cristianos en cargos políticos, pero están perdiendo esa causa. Milenialistas creen que no habrá ningún reino terrenal literal, ni antes ni después del regreso de Cristo. El trono de Cristo está en el cielo y dicen que Él reina ahí ahora mismo. Entonces, lo que dice Apocalipsis 20 ya está cumpliendo en un sentido espiritual. Y con respecto a los amilenistas, no hay un milenio futuro. Tanto el amilenialismo como el postmilenialismo borran o quitan grande parte de las profecías o las promesas del Antiguo Testamento dadas a la nación de Israel, incluyendo algunas de las principales promesas del reino davídico a las que se hacen referencia aquí en este salmo que estamos estudiando. Y la razón por la que estoy premilenialista es porque sin el reino milenial literal y terrenal de Cristo, las promesas del pacto davídico no se pueden cumplir en ningún sentido que haga justicia a la fidelidad de Dios y las palabras de sus promesas. Y este salmo es una celebración del hecho de que Dios cumplirá esas promesas. Versículo 11. En verdad juró Jehová a David y no se rectará de ello. Tomo esto a la pie de la letra. La promesa es tan segura como la verdad de la palabra de Dios. Es tan fijo como su propia fidelidad constante. ¿Y cuál fue el propósito de las promesas que Dios hizo con David? Al fin del versículo 11, de tu descendencia pondré sobre tu trono. En un sentido se cumplió con Salomón porque él fue el sucesor inmediato de David y se sentó en el trono, pero estoy convencido que el verdadero significado es más allá de Salomón, como la expresión en Mateo 12:42.
He aquí más que Salomón en este lugar. Esta es una promesa acerca de Cristo, el último y el perfecto Hijo de David, quien se sentará en este trono para siempre. Y puede ver esto claramente si examinamos el contexto más completo. En versículo 12, si tus hijos guarden mis pactos y mi testimonio que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Podría decir, ni Salomón ni sus descendientes guardaron el pacto y los mandamientos de Dios, haciendo la promesa inútil y sin efecto. Pero hay un elemento condicional expresado en este versículo, y es un hecho histórico que la línea de Salomón fue su mayoría infiel y por lo tanto por toda la nación fue llevada a cautividad y el reino todavía está caído. Para citar a Spurgeon, el reino de Judá podría haberse mantenido hasta este día si sus reyes hubieran sido fieles al Señor. Ninguna revuelta interna o afuera podría haber desempeñado la casa de David. Y se cayó por su propio pecado. Es por esto que no hay trono en Israel ahorita y no hay un rey sentado ahorita en Israel. Pero recuerde que cuando se hizo el pacto, la promesa dada en 2 Samuel 7, 12 al 13 es incondicional. Y dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El eterno incondicional pacto davídico no más es cumplido por Cristo. Es por eso que las escrituras se esfuerzan para registrar la genealogía de Cristo, confirmando que es un descendiente directo de David a través de María y que a través de la línea de José, él heredera un derecho legal al trono. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, después de recordarle a David que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, siendo el Señor de los cielos, no, no habita en templos, como si necesitara algo? Hechos 17. Entonces, ¿por qué Dios autorizó la construcción de un templo? Y dijo en las palabras, versículo 13, 14, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré. ¿Por qué designar un lugar como la morada y descanso de Dios? Porque Cristo encarnado gobernará desde allí un día. Cristo gobernará y reinará desde Jerusalén. Y como un premilenialista, y creo que eso, y él establecerá los cielos y la tierra nueva. El versículo 14 dice, el nuevo Jerusalén será la parte de reposo para siempre, y ahí estará, porque él lo quería. Lo que significa es que ese es el propósito soberano y su buen placer. Cristo encarnado en carne humana glorificada morará para siempre entre su pueblo, en forma física, en ese lugar físico. Incluso mis amigos postmilenial y amilenial pueden afirmar esto. Y los versículos finales de nuestros salmos declaran el triunfo eterno de Cristo. Termino diciendo esto. Es una triste realidad que las notas triunfantes y de celebración de ese salmo fueron al punto culminante de la vida espiritual de Israel en el Antiguo Testamento. Para citar a Spurgeon, es un hecho sorprendente que la verdadera religión nunca floreció más en Israel antes que se construyera el templo, y desde el día de la construcción de esa casa, el espíritu de piedad decayó. Y eso fue lo más culminante en todo el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, creemos que Dios cumplirá su pacto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese es prácticamente el mensaje de ese salmo. Es una gran razón para regocijarnos, para también debemos abrazar esa verdad como un motivo para ser más fieles. No hay que dejar este día que se siente como algo grande de Lakeside, pero vamos a seguir en fidelidad y servir al Señor y glorificarlo, y que Steve, que el Señor te dé más años. Vamos a orar.
Padre, nuestros corazones están llenos de alabanza por tu fidelidad inmutable e inquebrantable. Perdónanos por nuestras inconstancias y tiempos de infidelidad. Acércanos, fortalécenos contra las pruebas de esta vida y las tentaciones que nos asaltan. Inclina nuestro corazón a la obediencia. Llena nuestros corazones de amor a la justicia, anhelo de obediencia. Haznos aptos para este tiempo que moraremos con Cristo en el resplandor de tu gloria. Ayúdanos, incluso ahora, con corazones descubiertos, a ver y amar la verdad. Y aquellos y oramos esto en Señor Jesús.